Hola amigos, ¿cómo estamos? Nos da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Hoy es lunes, es el programa de La Conjura de Sociedad 3.0. Por este día no va a estar con nosotros nuestro amigo Carlos Luna Escudero, que anda por allí en alguna comisión de carácter académico, pero Abel Domínguez y un servidor, Alfredo Vierma Villanueva, estamos con ustedes para dialogar, para diagnosticar, para conjeturar y, por supuesto, para conjurar acerca de todo lo cuanto ocurre acá en la entidad veracruzana y en México, que es muchísimo. Estamos prácticamente estrenando gobiernos federal y gobierno estatal, 17 días estos dos gobiernos que han levantado muchísimas expectativas ante la población mexicana y particularmente en la veracruzana, por cuanto aquí ha acontecido en los últimos 14 años. Y hoy estamos aquí, en el programa 191 de La Conjura. Poco falta para que cumplamos ya los 4 años, que se dicen pocos, pero bueno, pues aquí el registro de La Conjura encierra todo un episodio, un capítulo interesante, luminoso, de la vida del pueblo veracruzano, y usted pudiera entrar a esos registros, encontrará que tenemos todo un análisis de la situación política, económica y social de Veracruz y parte de México en esta serie de conjuras que hemos venido presentando con ustedes. Pues Abel, vamos a entrar en materia porque hay muchísima información que comentar, ¿no? ¿Y qué te parece si empezamos por México? Bien, por el gobierno federal, porque ya no sabemos si darnos congratulaciones los mexicanos porque el presidente López Obrador está haciendo fe de cumplimiento de sus promesas de campaña. Ciertamente las ha venido iniciando, no decimos que concretando, porque para eso falta mucho tiempo para comprobarlo y ojalá se lleven a cabo. Pero lo del Tren Maya, pues ya ayer se puso la primera piedra. Lo de la reforma educativa ya dio marcha atrás. Falta lo de la reforma energética, que todavía no lo concreta por completo. Ya presentó su proyecto de presupuesto, que como todos sabemos, el presupuesto es el programa de gobierno, precisamente porque allí nos damos cuenta qué es lo que pretende hacer un gobierno en el siguiente ejercicio fiscal. Y por lo que vemos, a algunos sectores les va muy bien, y a otros pues ciertamente les está pichicateando el recurso. Los recursos. ¿Cómo y cuáles fueron los criterios para establecer ese gasto de gobierno? Pues vamos a ir conociendo en la medida de los días. Pero ¿qué te parece, Abel, que hayan empezado por reducir al presupuesto de las universidades sustancialmente un recurso que estos necesitan? ¿Y qué es la explicación para esta reducción? Sea que se van a crear N número de universidades y que se van a dar N número de becas estudiantiles. ¿Cómo la ves? Fíjate, gracias Alfredo, buenas tardes. Bien complicado. Yo he venido insistiendo en algunas de mis entregas en la columna dialogando acerca de la importancia que tiene el paquete económico 2019 en los tiempos que no se cumplieron, y era natural que no se cumplieran en aras de la transición. Así ha pasado en otras transiciones, no se había cumplido. Ya no hay, dicen que no hay plazo que no se cumpla, y no y pueblo que no lo aguante, lo aguante. El caso es que ya entregaron, hace 2 días entregó el secretario de Hacienda Ursúa, entregó el paquete y los criterios para los proyectos de ingresos y egresos. Y mi insistencia
En el paquete económico era y es justamente porque representa el programa de gobierno es la línea de conducción de lo que el gobierno en turno va a realizar en este primer año, pero de alguna manera se sientan las bases para lo que van a hacer todo el sexenio, en los próximos cinco años. Sí. Exactamente, en eso radica la importancia del paquete económico y además es una luz hacia la inversión privada, porque la inversión privada está a expensas de la derrama económica del gobierno federal. El gasto público va conduciendo de alguna manera a la inversión privada, ¿no? Va a haber una inversión hacia la parte energética, esto es la construcción de una refinería y el restablecimiento de otras. La iniciativa privada ahí juega, directa o indirectamente juega, y entonces es una línea de acción que los conduce, ¿no? Y así nos podemos ir por todos los demás sectores. Y como tú dices, Alfredo, vamos a empezar por la parte de el sector educativo. Hemos leído el menosprecio que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo respecto a lo que fue bien o mal llamada reforma educativa. El líder de la bancada de Morena, si ahí a veces tengo confusión, Alfredo, ¿me ayudas? Mario Delgado, antes de que asumiera la presidencia el licenciado López Obrador, dijo que de la reforma educativa no iba a quedar ni una coma, y después lo llevaron a los foros de consulta, pero ya antes se había dicho que ni una coma, un menosprecio hacia algo que me da la impresión que todavía no se había evaluado. Este es un punto de referencia que quiero ir conduciendo hasta lo del presupuesto. En segundo término, el presidente de la República envía al Congreso una iniciativa precisamente para dar marcha atrás a esa reforma y establecer lo que va a ser para el gobierno federal la estrategia o el programa educativo a nivel nacional. Y en esa iniciativa de ley hay una omisión grave que tiene que ver con la autonomía de las universidades. Cuando se le hace un reclamo al presidente de la República respecto a eso, distintas voces lo hicieron, tanto los partidos de oposición ahora como algunos medios y especialistas en el sector educativo levantaron la mano para reclamar la omisión de ese articulado que tiene que ver con garantizar la autonomía de las universidades. Y en una declaración que más bien evidenciaba la molestia del presidente, me preocupó más el hecho de que él dijera, bueno, pues si eso les molesta, la ponemos, no hay problema. El caso es que no vamos a echar atrás la reforma educativa. El menosprecio, el desdén con que dijo, pues si quieren se lo ponemos. Eso es preocupante desde mi punto de vista. Y entonces, eso que vengo arrastrando y que tiene que ver con la autonomía universitaria, entonces ahora se hace evidente porque están manejando una reducción de casi 6%, si mal no recuerdo, Alfredo, 6% menos en el presupuesto para las universidades públicas. Y un error que yo lo voy a poner entre comillas, no es solamente una manera de tratar de controlar a las universidades. Empezaron, comentaba yo, ahora las redes nos permiten escribir cualquier cosa, cualquier cantidad de tonterías o aciertos como lo quieran ver, pero empezaron por la Suprema Corte de Justicia, si estoy correcto, y ahora con la Corte de los Rectores, decía yo. Y desde mi punto de vista es solamente una manera de querer controlar a las universidades. Ahora, eso que en su momento llamaron un error, me parece que no fue un error. Me parece que iba encaminado a que nadie se diera cuenta y ahora
te tengo adentro, perdón la licencia, con el presupuesto a la baja. Es lamentable eso, es preocupante, Alfredo. Es cierto esto de la centralización de todo el quehacer público a través de la federación. Habla López Obrador de federalizar el asunto de la salud pública, y realmente en el fondo se refleja el deseo de controlar, de centralizar, de que la federación centralice todo lo que corresponde al sector salud. Si va a ser bien o mal, pues eso es cosa que vamos a conocer en el futuro inmediato. Ojalá resulte. Pero lo que estoy viendo, y esto es público porque cualquiera puede advertirlo, es que hay una gran diferencia entre la realidad y el discurso. En su discurso de protesta ante el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador hizo una larga exposición crítica al neoliberalismo económico. Criticó el crecimiento pírrico que durante muchísimos años ha tenido la economía mexicana, del 2.5, 2, etcétera. Y llama la atención precisamente que su gobierno está pronosticando un pírrico crecimiento de 2.5. Él en su discurso aquel hizo referencia y comparación con los tiempos de cuando la economía crecía, dijo, a 6%. No siempre creció al 6%, por supuesto. Pero esto él lo dijo para enfatizar la diferencia entre el crecimiento estabilizador de Ortiz Mena, el pasaje de su discurso de toma de posición, por cierto, en donde le dio un llega a los economistas, porque dijo que Ortiz Mena no era economista, y sin embargo pues se había llevado la economía mexicana a un ritmo bastante elevado. Bueno, pues ahora en su proyecto de gobierno define un crecimiento para el 2019 de 2.5, y eso está por verse. Eso está por verse. Pero ya por allí ya se refleja una diferencia entre lo que dijo y lo que la realidad está imponiendo. Otra más fue la insistencia de regresar a las fuerzas militares a sus cuarteles, a la Marina, al Ejército, a los cuarteles, porque dijo ellos no tenían por qué atender los asuntos de la seguridad pública. Bueno, pues la realidad indujo a un cambio sustantivo en este caso y se crea la Guardia Nacional, que todavía no lo aprueba el Congreso, pero justamente dirigida por la Defensa Nacional, que ahora en el presupuesto obtiene un sustantivo incremento. Bueno, pues ahí está otra diferencia entre lo que fue el discurso y lo que la realidad impone. Y otra que me parece bastante relevante es lo de decir que la política no tenía por qué supeditarse a la economía, haciendo referencia a que el capital no tenía por qué orientar las políticas económicas de un país. Tiene razón, bueno, pues es conveniente que el Estado tome la rectoría de la economía. Sin embargo, la fuerza de los mercados es imperativa. Y lo vimos ayer cuando, con la inauguración de los trabajos del Tren Maya, él dice, y efectivamente lo hay, 6,000 millones de pesos destinados para los inicios de la construcción del Hotel Maya, del Tren Maya. Sin embargo, hace una convocatoria a la iniciativa privada. Y además, para estimular a la inversión privada, pues habla de ciertas canonjías que se le dan o se le darán a los inversionistas. A los atrevidos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los inversionistas, como en la compra de los bonos del aeropuerto, están imponiendo sus condiciones. Claro. Porque así es.
Por gobernar es administrar. Gobernar no significa pelearse con el adversario de ninguna manera. Significa negociar. Y él tendrá que negociar con los que ellos dicen o los consideraba como la mafia del poder. Son la gente, el dinero. Eso es incuestionable, eso es histórico, pues. No estamos inventando nada. No. Por eso es que llama la atención cuando su discurso habla de esa confrontación, cuando no debe establecerse una confrontación de esa naturaleza, sino armonizar las relaciones entre ambos sectores, el sector público y el sector del capital, que finalmente tiene mucho que ver sustantivamente en el desarrollo de cualquier país. Y necesita de la cooperación, de la participación importante del capital, como en el caso de Tren Maya. El gobierno solo no va a poder hacerlo. Imaginen ustedes un proyecto de 150,000 millones de pesos para el primer año, le designa o le otorga 6,000 millones, pues hay una desproporción, nunca se va a terminar, claro, ¿no? Requiere por lo pronto y por lo tanto de la cooperación, de la participación de la iniciativa privada, que obviamente va a imponer sus condiciones. Y la primera es, queremos conocer el proyecto, queremos participar en el proyecto, conocer el costo-beneficio, saber qué es lo que vamos y cuánto vamos a tardar para recuperar nuestra inversión y cuánto es lo que vamos a empezar. Pero lo importante es que ya la Madre Tierra nos dio permiso. Pues sí, para empezar, eso es para, con todo respeto, eso es demagogia, charada, ¿no? Eso es demagogia, una pero charada. Bueno, así son los procedimientos. Pero, mi querido Abel, ese es uno de los puntos que hay que observar. Y observarlo y criticarlo y analizarlo no es de ninguna manera estar en contra del gobierno federal, para simplemente nada, puntualizar lo que vemos desde nuestro enfoque, ¿no? Que puede preocupar más o menos. Mira, a riesgo de caer en un análisis simplista, es desde luego que cuando en la base de la economía, parte importante son los empresarios, ¿no? Los empresarios juegan un papel importante en la base de la economía, de nuestra economía capitalista. Esa base de la economía es la que determina la parte en donde está la cúpula del poder, ¿no? Y desde luego que tienen que jugar un papel importante en la toma de decisiones. Eso no lo puede hacer un lado nadie, a menos que haga una revolución, ¿no? Y pasemos de una economía capitalista a otra cosa que le podemos llamar como sea, ¿no? Pero por lo pronto estamos en una sociedad capitalista y eso es inamovible. Y es tan inamovible que lo primero que hizo, contrario a su declaración cuando estaba en campaña, el presidente, ahora presidente, los llamó cajamanes a todos. No hizo distinción, claro que cuando hubo reclamos ya quiso, como es costumbre, ¿no? No quise decir eso, quise decir otro, pero cuando en su momento a todos les llamó cajamanes y después dio su definición de cajamanes, pero una vez que ya estaba previo a asumir el poder, se hizo de un consejo asesor empresarial donde los cajamanes juegan un papel importante por y determinante. Esto quiere decir que no se puede gobernar, que el saber hacer del presidente tienen que incluir a todos los actores. Y entonces creo que ya es momento de que empiece a proporcionar soluciones sin estar mirando hacia atrás, porque da la impresión también que de repente sigue en campaña. Hace rato, anoche o hoy en la mañana leía yo, ya uno pierde la dimensión, tanta información que surge y ahora con las redes todo el tiempo está uno accediendo a la información. Leía yo que declara el presidente que este asunto de los huachicoleros está relacionado con la alta dirección de Pemex. Pues eso no es nuevo para nadie. Desde luego que ese asunto de los huachicoleros tenía que funcionar
con la venia de los altos directivos de Pemex. Bueno, y que lo importante, eso no es nuevo, eso, fundamentalmente, que no nos quiera ver la cara de tontos. Si ya conoce eso, bueno, pues que le pongan remedio. Exacto. Y sin duda le van a poner. Sí, esperamos. Pero ese es el asunto. No, él dijo, voy a barrer para abajo, pero está barriendo para atrás. O sea, ya no, o sea, que dice una cosa y hace otra. Lo importante es, ya, por eso se votó por él. Entonces, ya que dé soluciones. Vamos a un espacio, queda ver, y regresamos en un momento. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Hace un momento, Abel, hiciste referencia a ese prurito de centralizar el poder en el nuevo gobierno, y es obvio, eso es un hecho muy manifiesto, se nota en todas sus acciones, desde la creación de la figura de los delegados hasta el formato de que la Secretaría de Hacienda maneje en todo el esquema del gobierno federal los aparatos administrativos de cada secretaría. Esto implica centralizar la aplicación del recurso público. Se le da al secretario de Hacienda un poder descomunal. Habrá que ver si tiene oportunidad para poder controlar precisamente a quien va a ser las funciones de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que es a quien le va a corresponder esa coordinación, porque además el paquete que tiene el secretario de Hacienda es bastante pesado. Y vamos a tener una secretaría obesa. Mañana pasado una secretaría obesa. Bueno, no, eso es una supersecretaría Hacienda. Sobre todo por ese enjambre de control político y financiero que tiene ya a su alcance. Pero hay muchísimos datos que nos señalan ese prurito de centralizar el poder. Lo que no de ninguna manera extraña. Estamos, no olvidemos, ante un movimiento político de dimensiones evolutivas, o por no decir revolucionarias, en la estructura de gobierno y política nacional. Ya por el lado del sector obrero se está viendo muchísimo movimiento para desmantelar el movimiento obrero que tradicionalmente hemos conocido y que surge a uno controlado por Morena. Por otro lado, los actuales líderes de Pemex, de Educación, etcétera, pues tendrán que emigrar a fuerzas para dar paso a gente identificada con los postulados de Morena. ¿Cuánto va a demorar este control? Porque además se trata también de afectar a los partidos políticos con registro, como a través de una legislación que disminuya las prerrogativas. Y el estado político en que quedaron el PAN, el PRI y el PRD después de la elección del 1 de julio pasado, pues es bastante lamentable y todavía no se recuperan. Tan no se recuperan que el único de los partidos que está trabajando es el PAN. Es el PAN. El PRI está en sueños, el PRD está en vías de extinción y los demás partidos, pues es la pedacería política que siempre va a estar uncida al poder, eso no cabe la menor duda. Bueno, hasta Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano se mueve en aguas de robalea, va para allá, va para acá, conforme a sus intereses, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que estamos ante un movimiento bastante interesante a quienes lo estamos viendo acá desde el llano. ¿Cuáles vayan a ser los efectos de toda esta transformación? Pues todavía no las conocemos, ¿no? Es muy pronto, Alfredo, para establecer para modelar pues lo que va a pasar en los próximos 6 años. La verdad que sí es muy pronto, pero yo creo que la tendencia del actual gobierno es a centralizar. Y hacía referencia a esta figura del coordinadores estatales, ¿no? Delegados. Estos delegados estatales que en algunos casos les han llamado ya, algunos opinadores les han llamado ya los vicegobernadores, ¿no? Ya hubo manifestación de gobernadores que no están de acuerdo en plegarse
a la orientación que pudieran dar estas figuras en paralelo con ellos, ¿no? Concretamente Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, desde luego que el Independiente en el norte y así, digo, de Morena no hay más que 8 gubernaturas, ¿no? Y todos los demás, pues desde luego que no están de acuerdo en plegarse a las líneas de conducción por parte de estas nuevas figuras. Y la respuesta ha sido, al menos de 2 o 3 miembros del Congreso, ha sido contundente en términos de que si no, quitarles fuerza a través de limitarles el presupuesto. Y ya dijo el de Nuevo León, pues si me quitan el presupuesto no pago impuestos, ¿no? Parece de repente un juego de palabras o querer figurar en la agenda a partir de ciertas declaraciones, pero la forma es fondo. Hay un deseo de descentralizar el poder económico y político por parte de la nueva administración y desde luego el rechazo de todos los gobernadores que no son de Morena. Y en los casos en que coincide con Morena, y es concretamente el caso de Veracruz, hay la opinión de muchos en de que va a haber un conflicto entre el gobernador y el que ha sido nombrado delegado, y que el pez gordo se come al pez flaco, y aquí literal, ¿no? Así puede pasar. Así puede pasar. Literal el gordo se va a comer al flaco, es lo que algunos especulan. Y luego cuando toma posesión la gobernadora de Puebla, la respuesta inmediata del que fue candidato de Morena es invitar a todos los presidentes municipales a gobernar al margen del gobierno estatal. Eso, quieras o no, también es una línea que viene del centro, aunque el presidente declare otra cosa, y eso se llama polarizar. Eso es construir la polarización de la sociedad y no construir la cuarta transformación, Alfredo. Y nuevamente, para mí, es preocupante que se esté dando este tipo de situaciones, porque ya lo vimos en Jalapa. En Jalapa ya vimos que lamentablemente el gobierno municipal de Morena, en este caso en la persona de Hipólito Rodríguez Herrero, no ha dado los resultados esperados. Comentaba un columnista amigo que hay una exposición de fotografías que nada tienen que ver con el informe de gobierno, y yo digo, bueno, bien valdría la pena que pudiera compararse las promesas, las 10 promesas, creo que eran las 10 promesas de campaña, o los planteamientos que resultaron de aquel manantial de ideas que tanto difundieron antes de que asumiera el poder, o los planteamientos alimentados por estas dos cosas, los planteamientos en el Plan Municipal de Desarrollo, poder comparar eso con lo que está informando. Pero no, mejor una serie de fotografías en donde estoy en una reunión con vecinos de tal colonia que carecen de más, pero ¿y eso? Eso no nos dice nada. Sí, el problema está en que, bueno, comentaste algo acerca de Puebla, y es preocupante porque tal parece que hay algunos en Morena que no se han percatado de que ya son gobierno, si son gobierno federal. Pareciera que todavía se mantienen en la oposición, como es el caso de Puebla, pero no así. Pues no. Hay que saber perder. Esta es una cuestión de Estado de Derecho en donde existen instituciones. La gobernadora ganó la elección, está perfectamente legitimada por los órganos correspondientes, primero por el órgano electoral y luego por el Congreso del Estado. Entonces merece todo el respeto institucional que tiene. Y el hecho es preocupante que la presidenta de Morena
Y por ahí es donde vemos que efectivamente pues hay control o Una línea, orientación de gobierno federal. Se presenta la señora Polensky en Puebla, acompañada por quien fuera el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y hacen un exhorto a casi a la rebelión en contra del gobierno del Estado. Y de plano manifiestan que van a oponerse a todo cuanto haga el gobierno del Estado. Esto no es así, porque finalmente quien resulta perjudicada es la población poblana. Si no dejan trabajar al gobierno del Estado, pues los directamente perjudicados van a ser los poblanos. El dinero que está presupuestado para el gobierno del Estado, si no se aplica, si no lo dejan aplicarse, si no lo dejan ejercerlo, pues simple y sencillamente no va a reflejarse en beneficio para la población. Y esto es muy negativo. ¿Cuál es la pretensión? Ya perdieron por la ley, por los conductos institucionales. Ya son gobierno PAN y PRD en Puebla. Luego entonces no se explica esa presencia. Sí se explica. Sí se explica, por supuesto, la presencia de la señora Polensky, pero no es por allí, no es una forma que pudiera darnos a los mexicanos un síntoma de alivio, sino de preocupación. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al caso. Perdón que te interrumpa. Recordemos que cuando salió el fallo a favor de la señora Alonso, el propio presidente de la República rechazó y lo consideró incorrecto y antidemocrático. Pero que lo respetaba. Sí, que lo respetaba, pero o sea, primero tiro... Pero primero, como decimos, ¿no? Eso es la palabra y las acciones son así otras, es, ¿no? Y luego la respuesta de Polensky y de Barbosa, pues nos hace contradice aquello. Así es, ¿no? Entonces, contradice. Perdón, pero pues va, la línea ahí va, ¿no? Bueno, se ve, es muy clara. Así es. Y ahora en el caso de Veracruz, ya en tocaste la aldea, dijeras tú. En la aldea Jarocha. Ya tocaste el asunto del primer informe de labores del alcalde jalapeño. Muy triste, 6 de los regidores que integran el cabildo no estuvieron presentes, lo cual refleja una división profunda en este cabildo, que tienen que explicar por qué la ausencia, porque pues el hecho de no haber ido, debe haber alguna motivación, que puede ser, o que no están de acuerdo cómo está gobernando, pero que tienen que decirlo, o que le pidieron al alcalde canonjías y no se los dio. Todo esto queda en la especulación popular. Claro. Pero es muy significativo el que no hayan estado, pero tienen la obligación de transparentar esa acción ante la gente de Jalapa. Y en lo que corresponde al informe, pues lo salva un poco la presencia de Cuitláhuac, del gobernador, que acuerpó al alcalde de su partido. Sin embargo, no fue suficiente para poder resarcirle la imagen al alcalde tan deteriorada por la falta de resultados. Ha sido una auténtica decepción, porque la población jalapeña vio en el candidato de Morena y en Morena mismo, pues los síntomas de un cambio, y no se está reflejando en la realidad, no al menos en el primer año. Y lo peor, no se ve en la actitud del alcalde una cierta, no quiero decir falta de capacidad, porque pues no se trata de denostar a la gente, pero ciertamente ha decepcionado. Su calidad de catedrático en un principio le dijo a la gente que él podía hacerlo. Yo tuve mis dudas y sigo teniendo mis dudas en cuanto a que no es posible sacar a un agente del gabinete y traerlo a la acción política. Es simplemente otro mundo muy distinto, muy distinto al de estar enfrascado en tareas de investigación muy loables y sobre todo muy necesarias, por supuesto, para el avance de cualquier país. Pero en cuestión política ha dejado mucho que desear
Hipólito Rodríguez, porque los resultados que en su primer año de gobierno le ha entregado a la población jalapeña ha sido pírrico. Pues sí, efectivamente, Alfredo, ya de los resultados necesitaríamos a lo mejor sentarnos con números y con esta comparación que yo comentaba, bueno, lo que ofreció y lo que está informando, pero políticamente sí deja mucho que desear. Recordemos que apenas hace una semana el presidente municipal hizo nombramiento como de 10 gentes de la estructura de la administración municipal. En un año habla de a lo mejor una falta de control político. Al menos sí, que no supo escoger colaboradores. Por ahí empezamos, ¿no? O que no supo, pero y la otra... O se la impusieron. O como tú decías, pedirle explicación a los 6 regidores. Esa es una. Pero pedirle, si no hay control político, si no hay el saber hacer por parte del presidente para el manejo, y hablando bien, o sea, del manejo políticamente correcto de su comuna. De tal manera que sí, deja mucho que desear. Pero nos vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Y bien, pues ya estamos nuevamente de regreso y el último segmento de este programa. La última y nos vamos porque se acaba el año. Y hay Alfredo. muchísimo asunto local que tratar. Uno de ellos, aparte del alcalde jalapeño, corresponde al gobierno del estado, varios. Primero, una inseguridad pública que está incontrolable. Ya por allí el secretario de gobierno hizo una manifestación de información en el sentido de que iban a mandar N número de elementos a Coatzacoalcos, es decir, número. Pero es preocupante porque eso lo hizo Duarte una y otra vez, mandar un mando único, la gendarmería, la Policía Federal, etcétera, y nada dio resultado de todo esto. Y hacer lo mismo ahora es igual. Lo que se requiere es lo que leemos, no somos peritos en seguridad pública, pero sufrimos la situación en seguridad pública, la inseguridad pública que permea en toda la entidad veracruzana. Pues es información de inteligencia por un lado, y por otro lado, la voluntad del gobierno del estado de resolver ese problema. De otra manera, no lo vamos a superar. No lo vamos a superar mandando 100, 200, 300 elementos, de los cuales son cooptados de inmediato 100, vamos a poner, o con 10 que se vayan al río es más que suficiente, porque ellos echarán a perder la labor de los otros 90. Y esto es preocupante. Pero este es un punto. Lo que vemos es que en 17 días no hemos visto absolutamente nada, pero también concedemos de que son 17 días de un nuevo gobierno, que es difícil que se restablezca la normalidad, la armonía en la entidad veracruzana. Eso es difícil y va a llevar algunos meses, pero bueno, quisiéramos ver acciones que nos alienten a pensar de que esto va a cambiar. Y otro punto, Abel, corresponde al asunto de educación pública. Hoy amanecimos con la noticia de que en los tecnológicos de la entidad pues hay mucha protesta porque se han designado los directores a manera o a modo del secretario de Educación, quien por cierto pues parece que le va a dar más problemas que resultados al gobernador. No hay un día en que no haya una bronca en educación. El gobernador incluso fue a las instalaciones de la secretaría en apoyo a su secretario, pero ¿cuántas veces tendrá que ir para esto? Y esto representa un demérito o un desgaste político. No puede el gobernador estar apoyando a quien no está haciendo las cosas bien o como debiera ser al menos, ¿no? Claro. Sí, esto tiene un límite y tiene mucho que ver con la preocupación seguramente del propio gobernador. Y aquí quiero hacer un símil. Me regreso tantito a la figura del presidente de la República, que decidió de inmediato, una vez que asumió el cargo,
venir a Veracruz, Alfredo, querido auditorio, inmediatamente vino a Veracruz. Y hay dos hipótesis. Una, que tiene mucho interés en apoyar a Veracruz por su vocación natural del Estado y por las necesidades de volver a poner a Veracruz en los primeros 5 lugares del crecimiento o de contribución al Producto Interno Bruto Nacional. Esa es una hipótesis. Pero la otra hipótesis es de que le preocupa el gobernador en turno, ¿sí? Alguien dijo, salió más canijo el de Morelos, que salió más canijo Cuauhtémoc que Cuitláhuac, alguien por ahí me decía. Y la otra hipótesis puede ser esa, ¿no? Que haya una preocupación por parte de López Obrador respecto a la figura del gobernador de Veracruz. Y entonces el presidente vino a Veracruz inmediatamente en esa hipótesis de apoyo a lo que le preocupa. Y lo mismo hace el gobernador en turno, Cuitláhuac, con su secretario de Educación, ¿no? Fue a visitarlo y tendrá que ir muchas veces porque a lo mejor no se obtengan los resultados esperados, deseados, necesarios, ¿sí? en una entidad que es muy, muy, muy importante, grande. El sector educativo a nivel nacional y en Veracruz juega un papel determinante en la actividad de la sociedad. Y entonces es preocupante porque sin la experiencia suficiente, lidiar, Alfredo, con el CENTE y con la CENTE en primera instancia es difícil. Y con los otros 10 o 12 sindicatos más pequeños, pero que juegan su papel, no es tarea menor. A mí me da la impresión de que esto va a ser un dolor de cabeza para el gobernador García, Cuitláhuac García. ¿Y por qué va a ser un dolor de cabeza? Él, en este mismo espacio, cuando se le preguntó acerca de la seguridad, dijo que la respuesta estaba en reactivar la economía y en la educación, desde la perspectiva de crear programas de prevención, etcétera. Y lo que se está convirtiendo ya en un problema del actual gobernador, que es la seguridad, no se ven las respuestas desde el ángulo en que él lo había planteado, y que está bien, lo planteó bien, lo hizo aquí en este espacio, lo planteó bien, pero no se ve claridad en el asunto. Y luego, si de repente empezamos a observar disparidades entre lo que dice un secretario y lo que dice el gobernador, y si el gobernador va a tener que estar entrando a corregirle la plana al dicho de tal o cual secretario, la gente, la sociedad veracruzana se empezará a preocupar, se empezará a preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, eso es preocupante realmente cuando no hay una línea de conducción. Mencionabas hace rato al secretario de gobierno, Eric Cisneros, ¿no? Uh-huh. Eric Cisneros, que ya se hizo su primer congreso en su tierra, ¿no? Luego, en un espacio, en un lugar donde ni por asomo se da este asunto de que fue convocado, pero él, ya la figura del secretario ya se hizo presente en su lugar de origen para llevar un evento importante. Y lo que ha venido marcando como línea de conducción el presidente de la República es el secretario lo hace todo lo contrario, ¿no? Muy austero el presidente, usando su vehículo o vehículos con cierta características y no guaruras o no, y el secretario llega a eventos importantes más menos en vehículos, estos vehículos muy grandes y blindados, y con cualquier cantidad de guaruras. Situación que deja mucho ¿no? Les está ganando el ego. Ahí hay una contradicción en la conducta. Pero bien, estamos empezando. Llevamos 17 días, ¿no? Y ya aparecen estos detalles, que esperemos que sea nada más de forma, pues, porque finalmente lo que nos interesa a los veracruzanos son los resultados.
Pero para obtener buenos resultados necesitamos buenos proyectos, buenas acciones de gobierno. Y hay una acción que particularmente a mí me preocupa. Acaba de anunciar el gobernador Cuitlahua García la posibilidad de poner en marcha el tren ligero. No es nueva la noticia, la dio hace 4 años Américo Zúñiga, y entonces opinamos mucha gente que no era más que una ocurrencia, porque lo dijo además y nunca más volvió a tocar el asunto. Un tren ligero que partiría de Banderilla, Jalapa, parte de Emiliano Zapata por la de las Trancas y Coatepeque. Bueno, pues ahora Cuitlahua García revive ese preproyecto, pero lo extiende hasta San Miguel del Soldado, hasta Rafael Lucio. Recuerda lo mismo que hizo en el Tren Maya López Obrador, porque el Tren Maya originalmente correspondía a 800 kilómetros y López Obrador lo extendió a 1500 kilómetros para llegar hasta Palenque. Bueno, eso lo hizo el presidente de la República. Preocupa porque, bueno, esa coincidencia, digo, bueno, que no estará invitando. ¿Qué no estará invitando al presidente? Esto no es bueno de ninguna manera. Es bueno, sí, imitar al presidente cuando las acciones se corresponden con las realidades, ¿no? Pero ¿por qué ampliar un tren que es mero proyecto? Es mero proyecto. Bueno, no, para empezar no creo que haya proyecto todavía. Es idea. No es una idea de esto, bueno, pero ya la dijo, y no es la primera vez que lo hace, lo hizo como gobernador electo Cuitlahua, ya lo había anunciado, ahora ya como gobernador en funciones lo repite. ¿En qué consiste ese tren ligero realmente? No nos dicen nada más que, bueno, yo me pongo en la tesitura de pensar ese tren, cómo va a funcionar, quién lo va a subsidiar, va a ser el gobierno de Veracruz, porque todavía no conocemos el presupuesto de Veracruz, porque está sujeto a lo que autorice el gobierno federal. Y entonces sí, ya el Congreso local procederá a autorizar o aprobar el presupuesto para el 2019 al gobierno veracruzano. Y allí debe venir inscrito algo sobre el tren sobre el tren ligero, del cual no conocemos absolutamente nada, salvo los puntos que pudieran tocar. Ojalá no sea una ocurrencia, lo cual sería grave, y ojalá pues el proyecto que se tiene pensado pues sea realmente rentable, quién lo va a hacer, cómo lo van a manejar, va a ser turístico o va a ser, como dicen, para aliviar la vialidad que hay en Jalapa. Pues yo no le veo, por ahí no le veo absolutamente nada. Si es para desalentar el uso del automóvil de quienes vienen de Coatepec para acá y los que vienen de Rafael Lucio para acá y de Banderilla, etcétera, pues tampoco. No le veo cabeza ni pies a ese tren ligero para los propósitos que dicen ser, pero hay que esperar, pero de todos modos sí llama mucho la atención, ¿no? Sí, fíjate que voy a regresar nuevamente con el presidente. Él ayer o hoy decía, el presupuesto 2019 va a alcanzar para cumplir con las promesas. Y entonces yo pregunto si este tren ligero que está proponiendo el gobernador García Jiménez estaba, digamos, o entra en el contexto de cumplir con las promesas de reactivar la economía, de crear empleos, de una mejor vida de la sociedad, etcétera. Esa es mi pregunta, que no le hallo la verdad por dónde turísticamente pudiera ser, pero la verdad a mí me deja muchas dudas. Y desde la perspectiva funcional para resolver el problema del tráfico tampoco le veo mucho sentido, porque tendrán que los usuarios tendrán que bajarse en algún punto y moverse.
por ejemplo, en 2 o 3 puntos de Jalapa y moverse en el entorno de Jalapa, ¿no? Porque vendrán a trabajar, a pasear, a hacer compras, etcétera, a realizar su vida cotidiana, ¿sí? Pero en tanto no se resuelva el problema de la mala calidad en el servicio de transporte público en Jalapa, en Banderilla, en Coatepec, en todos los puntos que va a correr el tren. Bueno, se supone que es para resolverlo, o para aliviarlo. Es para aliviarlo, pero no, porque o sea, en un punto se tienen que bajar y de allí se tienen que mover, ¿no? Pues tendrían que ver cuáles son las líneas que van a trabajar. Exacto, ¿no? Y entonces, si esas líneas, si no los usamos porque, híjole, te subes a un taxi y resulta que parece que llevan las nalgas en el piso porque están los asientos maltratados, etcétera, ruidosos, o sea, mala calidad en el servicio público del transporte, ya sea taxi, colectivo o el servicio de transporte urbano. Y si eso no se resuelve, ¿quién va a querer bajarse del tren ligero en algún punto para moverse en el entorno de Jalapa? Es complicado. Es complicado. No resuelves. ¿Y cómo van a ajustar los horarios? Tú vives en Coatepec, entras a trabajar en Jalapa a las 8 de la mañana. ¿A qué hora va a salir el tren? ¿Sí? ¿A qué hora va a salir el tren? Y lo mismo, estás en Coatepec, pero también estás en Rafael Lucio y estás a trabajar en Jalapa a las 8. ¿Cómo va a funcionar ese tren? Es decir, estamos prejuiciando, por supuesto, Sí. pero mientras tanto no nos digan en qué consiste el proyecto, pues vamos a seguir especulando y ya no nos gusta, la verdad no nos gusta que desde los gobiernos se anuncien este tipo de cuestiones que a la mera hora no quedan sino en ocurrencias. Para empezar, el Arco Norte, el famoso Arco Norte, lo anunció Américo, lo anunció Hipólito. Y el gobernador pues todavía no se ha manifestado en pero sí apoyó lo que dijo Hipólito. Bueno, pero no se ha hecho nada, Bueno, absolutamente no sé, nada. creo que En un año ni siquiera también. proyecto nos han demostrado, pues. Entonces, si de hablar se trata, o de decir de un asunto por pasar el rato y por mantener a la población a la expectativa, pues no se trata de eso. La población veracruzana quiere realidades, quiere que le cumplan los ofrecimientos de campaña, que haya un auténtico cambio en la conducta del político, y para empezar, en la conducta del político debe ajustarse a límites éticos, de no simular, gobernar. Eso ya está pasado de moda, eso ya es inadmisible por la población veracruzana. Sí, mira, una de las cosas que ofrecieron tanto el gobierno federal como los candidatos al gobierno federal como al gobierno estatal, y en este caso el actual gobernador Cuitlava García Jiménez, fue crear empleos. Y resulta que inmediatamente después del cambio de administración, a solo 17 días de gobierno, es muy pronto, pero también en solo 17 días han sido capaces de llegar y correr a la gente para instalar a sus nuevos funcionarios, jefes de departamento. Lo mismo que hizo el anterior gobierno. Pero la oferta era otra, ¿no? La oferta era no hacer lo mismo que hizo el anterior gobierno. Y lo están haciendo. Y alguien le tiene que decir a nuestro gobernador, ya es nuestro gobernador, alguien le tiene que decir al gobernador en qué momento hacer o dejar de hacer cierto tipo de declaraciones. Y a colación, solamente se van a despedir a los empleados de confianza. Espérame, los empleados de confianza no son Kleenex, los empleados de confianza tienen una relación contractual y los empleados de confianza van a demandar, y todos los que corran o los que les digan, dice, son de confianza y entraron en la administración anterior, no, se tienen que ir. Pues no es cierto, no se tienen que ir. Habría que revisar qué criterios, etcétera, y en función del establecimiento de los criterios apropiados, correctos, proceder, pero no llegar nada más porque sí. Entonces estamos en una situación bastante complicada para los empleados, que en este momento, por cierto, pasarán una Navidad bastante triste, que tiene que ver
que es contrario a lo que se ofreció en campaña. Dígase el caso de los 20 y tantos empleados del Museo Interactivo de Jalapa, Alfredo, que también con las manos en la cintura se van. Pero más allá de los 20 y tantos empleados está el concepto del museo. Si bien es cierto que el museo había dejado hace mucho tiempo de funcionar como tal, al menos en un alto porcentaje, ¿sí? Y era más bien utilizado para hacer fiestas, tanto privadas como no privadas, ¿sí? 15 años, bodas, la comida del sindicato tal o la fiesta del sindicato tal, el día del maestro, en fin. Si eso es cierto, está bien, pero en lugar de cerrarlo, hay que rescatar el concepto original del museo, porque hay una inversión y estamos viendo el menosprecio hacia la parte científico y cultural, y que se refleja hoy con una reducción en el sector educativo y en la parte de ciencia y tecnología. Sí, lamentable. Optaron por el camino más fácil. Sí. Optaron por el camino más fácil. Simplemente no funciona o no está funcionando, vamos a desaparecerlo, sin tomar en consideración que se trata de una manifestación cultural del pueblo de Jalapa, que costó muchísimo trabajo y dinero instituirlo, y bueno, pues si no ha funcionado como debe ser, pues hay que corregirlo, pero no desaparecerlo. ¿Cómo desaparecer un museo? Esto va además que no le ocasiona un gasto oneroso al gobierno del estado, pero además se trata de una manifestación de carácter cultural, de un recinto que guarda mucho de la cultura de Jalapa y que además trata de una evolución tecnológica que es conveniente que los educandos conozcan. Sí. Y ahí está, este es un extraordinario, pero desaparecen así porque sí, caramba, es asombroso. Y esto demerita en mucho el arranque de gobierno de Cuitlahua García. Y Alfredo, hay que decirlo. Y Alfredo, perdón que te interrumpe, y además con la justificación de que hay oficinas de gobierno regadas por todos lados y que eso es un costo oneroso y que va a querer, y que hay que, al menos esa fue la primera justificación. Eso es chambonería. Eso es exactamente lo mismo que se hizo en la administración pasada con lo que fue el Museo del Transporte, que ahora son oficinas del DIF estatal. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Es reprobable. Las dos soluciones. Pero vamos a suponer que allí uno repetía lo del otro. Vamos a dejarlo en eso. Pero un museo que cuando se inició en Jalapa, pues le dieron mucho las gracias a quienes lo patrocinaron, a quienes iniciaron la idea, la impulsaron con el gobernador Acosta Lagunes, y se inauguró y ahí estuvo por mucho tiempo, que después por la burocracia tradicional de nuestro gobierno se fue demeritando su función. Es otra cosa, eso es otra cosa. Pero sucede igual con el aeropuerto de la Ciudad de México, que se suspendió, en donde dice que porque era muy caro y había mucha corrupción. Bueno, pues hay que terminar con las cuestiones de la corrupción, pero ¿cómo suspender una obra de esa naturaleza que ahora le está provocando a la población mexicana una pérdida de miles de millones de pesos y que además está ocupando muchísimo el tiempo del secretario de Hacienda para tratar de vender unos bonos que simple y sencillamente los inversionistas dicen que no? Y nos está costando cada día que pasa al pueblo de México cientos de millones de pesos. Esto no lo dice el gobierno, por supuesto no lo va a decir, pero hay que decirlo nosotros, nosotros los medios tenemos que hacer del conocimiento de la población mexicana que esto no va bien. Ojalá se resuelva. Y no estamos lejos, Alfredo, no estamos lejos de que las aerolíneas dejen de tomar a México como ya está. Como una escala, ¿no? Sí, claro, ya y está. Eso es un porque costo además es muy caro de oportunidad tremendo. Es muy caro el uso del aeropuerto y están buscando referencias cercanas por Chicago, allá en Dallas, Texas,
como alternativa del aeropuerto de la Ciudad de México. Si esto no lo ve el secretario de Turismo, que es a quien debe corresponderle, pues sí nos va a afectar muchísimo a México. Así Y es. hay muchísimos puntos, mi querido Abel, que están aquí en el tintero de la noticia local, porque a lo que nos va corresponde al gobierno de Cuitlahua García, a quien le deseamos mucho éxito. Le deseamos mucho éxito porque si le va bien a él, ya parece un lugar común, nos va bien Sí, a los veracruzanos. Ojalá sus decisiones sean las más acertadas posibles, ojalá el equipo que conjuntó lo acompañe para un éxito en sus labores. Pero lo que hasta ahora estamos viendo no es muy alentador, ¿no? Así es, todavía no marca las líneas. Yo creo que hubo tiempo suficiente de la transición como para trabajar. Es cierto que no hay un plan estatal de desarrollo todavía, pero tiempo suficiente como para poder marcar Oye, por las cierto, principales líneas ¿te de das acción. cuenta que no hubo un programa de los 100 días? No ha habido, pero ojo, No, ya en no, el- ya no en el- hubo, en ya, el- en el- ya vamos 17. En el gobierno municipal no marcaron los 100 días, y cuando algunos opinamos en las redes nos tundieron de que era muy poco tiempo y demás, pero el presidente de la No, República pero sí poco marcó sus 100 tiempo. días. Y Bueno, ahorita, pues ya ahora ahorita ya no hubo 100 Estamos días ayunos tampoco. en el estado de Veracruz. Así es, ya de los producción 100 nos está días. corriendo, Alfredo. Y ya se acabó el tiempo de este programa, 191. Abel, nos vamos a ver dentro de algunos días, hasta el 14, Hasta el 14. de enero próximo. Y por hoy, pues lo que le deseamos a ustedes, muchas felicidades en estas fiestas decembrinas, una feliz Navidad y un mejor año, por supuesto, y si no mejor, porque lo menos que sea igual que este, ¿no? Pues sí, ya. De perdido lo que aparece. Sí. Y Pues bueno, felicidades. pues muchas gracias. Hasta la muchas próxima. felicidades.